con más fuerte estimulación. Y una característica interesante es que el parasimpático, cuando actúa, hace que la saliva sea más acuosa, sea más fluida, sea más abundante, mientras que el simpático hace que la saliva sea menos voluminosa, pero más mucosa. Es decir, no tiene la fluidez que tendría la saliva cuando es estimulada por el parasimpático. Eso hace de que, como parte del miedo, una característica sea boca seca, ¿no? Y una saliva espesa, parte del temor. Acá tienen ustedes los mediadores. Ya habíamos mencionado el simpático básicamente a través de la adrenalina y el parasimpático a través de la acetilcolina, específicamente con sus receptores muscarínicos 1 y 3. En esta imagen quiero mostrarles cómo el sistema autónomo influye sobre la glándula salival, específicamente sobre la célula sinal para la producción de saliva. Miren ustedes, por un lado, hay factores que duermen el parasimpático, que no dejan que actúe. Dentro de ellos tenemos la deshidratación, el miedo y el sueño. El sueño, por naturaleza, hace que se bloquee la secreción salival. Y eso es conveniente, porque imagínense estar discutiendo durante el sueño cada momento la saliva que se está produciendo. El miedo, ya lo habíamos mencionado, y la deshidratación. Quizás la respuesta más llamativa frente a la deshidratación sea el ahorro de agua por parte de las glándulas salivales. Y eso hace que sea un signo clínico de deshidratación. Es lo primero que observamos cuando sospechamos que un paciente tiene deshidratación. Hacemos cara a la boca y vemos las mucosas, en particular la lengua, ¿no? En la lengua están las glándulas menores, ¿cierto?, que están lubricando esa zona. Su sequedad nos indica una deshidratación muy marcada, mientras esté húmeda, pero las mucosas debajo de la lengua estén secas, nos indican que ya hay una deshidratación, pero no tan intensa como la había si que la lengua está seca, ¿no? Por otro lado, los que estimulan la secreción salival, ya lo habíamos visto, es el pensamiento, ¿no? El pensar en comida, la estimulación visual, colorífera, la estimulación de la imaginación. Pienso en mi comida favorita en este momento y empiezo a salivar. Los alimentos, cuando empiezo a comerlos, el reflejo de náusea y olfato también estimula la salivación. Oler algo rico, uno lo hace salivar. Esto estimula el parasimpático y el parasimpático viaja acompañado o siguiendo la trayectoria de dos nervios, ¿no? Dos pares craneales, en particular el 7 y el 9, para efectos de la lengua. Ojo, ¿no? Abajo, en el tubo digestivo, es el décimo, ¿cierto? El vago. Entonces, frente a estos estímulos, la acetilcolina va a interactuar con los receptores muscarínicos y va a utilizar dos mediadores para que la glándula sinal empiece a producir la saliva. Uno es el IP3 y el inosíntrico olfato y el calcio. Por otro lado, el simpático actúa a través de sus raíces T1 y T3, actúa mediante la noradrenalina, estimulando los receptores beta que secretan como mediador el AMP cíclico. Estos dos tienen pues los efectos que ya hemos visto, ¿no? Por acá se inhibe y por acá se aumenta. Ahora, existe un bloqueador de los receptores muscarínicos que es la atropina. Seguro que lo han revisado ustedes en fármaco. ¿Qué fármaco? ¿Química? ¿De química? Sí, bueno. Entonces, graves este dato. La atropina es un medicamento que bloquea los receptores muscarínicos y bloquea el parasimpático. Eso hace de que no haya estimulación y la boca se seca. ¿Han escuchado hablar ustedes de la intoxicación por órganos fosforados? Veneno para ratas, veneno para plantas. Bien, es frecuente, sobre todo en la sierra, que haya accidentes. Los que curan las plantas, ahora es menos que antes, pero antiguamente utilizaban unos recipientes donde metían el veneno, se lo pegaban a la espalda y con unas bombillas iban regando las plantas con los venenos. Pero eso hacía que se esparce en el ambiente y la persona terminaba oliendo. Y por ahí entraba el órgano fosforado
El órgano perforado lo que va a producir es parálisis, relajación de esfínteres, una intoxicación muy marcada. Y el antídoto es la atropina. ¿Y cómo sabemos nosotros cuándo le estamos dando suficiente atropina y cuándo no? Una de las características clínicas es cuando encontramos que sus bocas se ha secado, ¿no? Cuando ya paró la secreción de saliva, es un indicador de que ese paciente ya está atropinizado y frenamos o paramos la administración de atropina para no llevarlo hacia el otro lado, ¿no? Hacia una parálisis extrema. Un estudiante rinde un examen oral y durante el examen oral tiene la boca seca, no puede hablar. Pero después termina el examen, se va a almorzar y su boca saliva normalmente. ¿Cómo explicarían eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué rama del sistema nervioso estaría actuando o no en este paciente? El simpático durante el examen. ¿Y cuál estaría actuando durante el almuerzo? El parasimpático. ¿Qué diferencias esperan ustedes en el volumen y viscosidad de la saliva en ambos momentos? ¿Cómo sería la saliva durante el examen? Viscosa. Espesa, viscosa, ¿no? Y durante el almuerzo, fluida, más serosa, más contenido de agua. Y si el estudiante tuviera una lesión en el nervio facial, ¿qué pasaría? ¿Cuáles de las dos funciones se verían comprometidas? El parasimpático, ¿no? Acá está el facial, ¿no? El facial lleva las vías parasimpáticas. Si tuviera una lesión ahí, pues la caries de la saliva sería afectada, ¿no? Acá tenemos unas propiedades, unas funciones adicionales de la saliva, más allá de la digestión. Lubrica y protege, actividad antimicrobiana. Habíamos hablado de la lisozima, ¿verdad? Que es la enzima bactericida más conocida. Pero también tenemos esta, mira, la inmunoglobulina A. Tenemos la peroxidasa. ¿Recuerdan qué cosa es la peroxidasa? Es el peróxido de hidrógeno, ¿no? La peroxidasa es la enzima que transforma o destruye este peróxido. Se usa mucho en los tintes de cabello, ¿no? Para decolorar el cabello. La lactoferrina. Entonces, miren, hay más de una sola enzima en la saliva que nos da protección, que nos protege. Esto cobra mucha importancia en los recién nacidos y en los lactantes. ¿Han visto ustedes que las mamás cuando están llevando a su bebé y el bebé llora y tiene hambre, simplemente le dan el pecho para que mame? ¿Han visto ustedes si previamente se ha desinfectado el pezón? ¿Le ha hecho alguna limpieza antes de dárselo? No. La mamá, como cualquier persona, transpira, suda y necesita en la piel, pero eso no le hace daño al bebé. ¿Por qué? Porque justamente tiene la saliva que, digamos, licúa, destruye, peroxiza las membranas de las bacterias que pudieran estar allí y no termina siendo daño. Por eso es importante que ese niño tenga el tiempo suficiente para poder salivar y buscar el pezón. Entonces, pero eso se va a dar porque el niño está salivando por hambre. Pero ¿qué pasa con las mamás que le dan el pecho como si fuese un chupón para que el niño deje de llorar? Porque a veces lo hacen, ¿no? No está fastidiado, dale al pecho ahí. El niño se entretiene. No tiene hambre, se pone a jugar. Si no tiene hambre, no saliva. Si no saliva, probablemente no tenga muchos. ¿Y qué hace el niño? Empieza a morder y a lesionar y produce pues las mastitis en las mujeres, ¿no? Recomendar a nuestros pacientes siempre que asegurarse de darle el pecho cuando el niño tiene hambre o apetito. Y eso también lo tienen los animalitos. ¿Han visto a un perro cuando tiene una herida irse al tópico para que lo cure, lo suture? Se lame, ¿verdad? Se lame. Y es en su saliva, a través de ella, que le está aplicando una terapia antibiótica a la herida. Y el proceso de cicatrización va a dar naturalmente si es que no hay infección. La fonación y el gusto. Gracias a la saliva podemos hablar tranquilamente. No por gusto se suele poner alcohol en un vaso con agua, porque el hablar seca tu garganta y no te permite hablar tranquilamente. Por eso es importante una buena salivación para la fonación. ¿Se imaginan a ustedes un paciente que sea docente con enfermedad de Sjögren?
Uy, sería difícil. Pobrecito, ¿no? Mi primer paciente con artritis reumatoidea fue en el SEDUM, al que tuve que atender todo el tiempo. Tenía Sjögren y era docente de secundaria. Sufría. Lo que ella logró, ¿cómo manejó esto? Una botellita que encontró de un jarabe antiguo, lo llenaba de agua y durante la clase paraba mojando, ¿no? Y como era un frasquito de un jarabe, decía, voy a tomar mi remedio, y hacía su clase tomando su remedio, ¿no? Pero era agua para lubricar y poder seguir hablando. Y doctor, ¿por qué al hablar se seca la boca también? Primero, nuestra temperatura aquí está a 37 grados. Y la saliva se vaporiza. Cuando hablas, botas agua, botas ese vapor, lo botas, acá se condensa y se va, ya no regresa. Entonces constantemente estás emitiendo. ¿Y recuerdan ustedes cuál era el porcentaje de secreción de saliva basal de la parótida? Lo pusimos en una lámina. Decíamos que era la que más producía, ¿verdad? 80% de la secreción salival. Pero eso es cuando está estimulada. En basal, 30% más o menos. Entonces yo ahorita no estoy estimulando mi parótida y está en 30%. Y mi parótida es la que más me da el agua. La demás me da más mucoso. Entonces va a ser más difícil recuperar esa agua que estoy perdiendo. Por eso se seca y por eso siempre están con el agüita lubricando la boca. También sirve como una herramienta diagnóstica, aunque no se usa mucho. A través de la saliva podemos medir la cantidad de cortisol que hay en la saliva. Presión espacio. Ay, se durmió. Delegado. ¿Alguien conoce la OPO 2016? Entonces, sería una forma interesante de poder evaluar al paciente solo con la saliva, ¿verdad? Evitas pinchazos, evitas resonancias, una serie de artificios. Y finalmente, expresión de sustancias, ¿no? La urea, la creatinina, nos permite evacuarse a través de la saliva. Y bueno, ¿han escuchado ustedes del Helicobacter pylori? Esa bacteria que está relacionada con el estómago, la gastritis. Bien, esta bacteria, parte de su metabolismo es eliminar urea. Entonces, una forma de diagnosticar es mediante el aliento, se hace soplar un tubito al paciente y ese tubo está vinculado con unos reactivos que detectan la urea y nos permite saber si está con un helicobacter del paciente. Perfecto. Una pregunta. Algunas veces he visto que algunas personas se hacen con un hisopo acá, le meten en la boca. ¿Para qué? ¿Un hisopo para? Un hisopo y se le meten acá en la boca para recolectar saliva y no sé. En algunos casos puede ser para esto, pero también se puede hacer para estudios citogenéticos. En el hisopado se sacan muestras de células y se hace un Papa Nicolau para ver si hay células inflamatorias o no. También se puede hacer un hisopado para determinar si hay infecciones ocultas y para hacer cultivos faringios, hacer un hisopado faringio para ver si es que hay una infección crónica o el conocer el germen que está infectando eso, ¿no? ¿Ya se cansó? ¿Se cansó tu perro? Muy bien. ¿Se cansó todo? No. ¿Se congeló? ¿Sabotaje? Ahí. Ahora, la saliva no solamente nos protege, sino ayuda a digerir. Creo que en la práctica hemos visto que hay dos enzimas importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son? La amilasa salival. La amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa. Ambos, para algunos autores no es muy importante si lo comparamos con lo que provee el estómago y con lo que provee el páncreas. Y efectivamente, la eficacia de la lipasa y de la amilasa bucal no es tan fuerte como lo serían las otras enzimas. Pero ¿saben cuándo cobra importancia? Cuando el paciente tiene problemas digestivos. Cuando tiene una poca producción de ácido gástrico, por ejemplo, o cuando tiene problemas pancreáticos que no le permiten producir la cantidad de lipasa suficiente.
En esos casos, este poquito se vuelve imprescindible e importante para la digestión, así que no nos bloqueemos. La amilasa tiene una característica, y esta es la razón por la que algunos dicen que no contribuye mucho, y es porque necesita 6.8 de pH para poder trabajar. Entonces, ¿cuánto tiempo está el alimento en la boca? 60 segundos. ¿Han seguido contando cuántas veces mastican sus compañeros? ¿Ah? Sí. ¿Cuántas has logrado contar tú? Bueno, yo, o sea, hoy he comido solito para mi clasita. Ya. Y he masticado 30 veces. 30 veces, voluntariamente. Sí, ya siendo consciente de que tengo que masticar más. Y si es una masticada por segundo, son más o menos 30 segundos. Si es más rápido, son 15 segundos. Entonces no es mucho tiempo que está en la boca. ¿Cuánto demora en pasar por acá la comida, por el esófago? Si la velocidad puede ser de 2 a 3 centímetros por segundo, 25 centímetros de recorre en cuánto, 12 segundos. 18 20 segundos de acción de la enzima. ¿Podría digerir algo? Porque solamente ese trayecto tiene para actuar. Porque cuando llega al estómago, ¿qué hay en el estómago? pH bajo, pH 3. La enzima ya no funciona, se inactiva. Entonces deja de hacer hidrólisis. Ya no sigue digeriendo. Se pierde todo ese proceso. Por otro lado, la lipasa igual, lo que va a hacer principalmente no es meterse con el colesterol como quisiéramos, se va a meter más con los triglicéridos. Recuerdan los triglicéridos como la estructura, ¿no? Un glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Y qué hace? La lipasa usualmente se mete y rompe un éster de ácido graso y te deja un monoglicérido y 2 ácidos grasos libres. Ahora, esta enzima, como tiene ese mismo mecanismo que la enzima y la lipasa del páncreas, pues suma al esfuerzo por la digestión y cobra, como les decía, importancia justamente en los pacientes que tienen insuficiencia pancreática. ¿Y quiénes serán esos pacientes cuyo páncreas no funciona muy bien? Pacientes oncológicos o pacientes a quienes se les ha tenido que extirpar gran porción del páncreas. Por ejemplo, después de una pancreatitis aguda, el páncreas se puede necrosar, se muere el páncreas y hay que cortarle toda la parte necrótica. Y con ello el paciente se queda no solamente diabético, sino también se queda con deficiencias enzimáticas para la digestión. Vamos a ver más adelante cómo todas esas enzimas que se crean en el páncreas son fundamentales para una buena absorción de nutrientes. Decíamos también que la saliva nos permitía obtener el sabor, ¿verdad? Y básicamente porque permite que las partículas se fraccionen, se mezclen y se pongan suaves y puedan invadir todas las papilas gustativas. Y vamos a ver que su distribución es topográfica, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las exposiciones, una de sus compañeras preguntó por qué razón las filiformes no perciben el sabor, ¿no? Y era por eso, pues, porque no tiene las papilas gustativas, pero sí tiene una función importante, ¿no? Lo que les preguntaba en las clases anteriores, ¿sabe lo mismo un pan duro que un pan fresco? ¿Sabe lo mismo un arroz de la mañana no calentado que uno calentado? ¿Sabe lo mismo un arroz guardado que un arroz así fresco? No, ¿cierto? Y no solamente es por el sabor ni el olor, sino por la textura, ¿no? Un alimento duro suele saber menos agradable que uno blando o uno frío. Y eso lo detectamos mediante estas papilas, las filiformes, nos informan sobre la mecánica, ¿no? La dureza, la textura. Los otros sí tienen efectos, tienen función gustativa y su distribución está como ven aquí, los tercios anteriores, por aquí las falciformes están en la B, son las más grandecitas, y las foliadas que están hacia los lados. Aquí vemos los 4 sabores básicos conocidos hasta hace algunos años: dulce, ácido, salado y amargo, y los lugares donde se puede visualizar. Acá hay un quinto sabor que está faltando, que es el umami, ¿verdad? El umami. El sabor que detecta qué alimento.
El picante no es un sabor. El picante es la sensación y el dolor, ¿no? El picante, claro, es un irritante, irrita las papilas y te puede generar dolor, te puede generar una sensación desagradable. Pero ojo, el picante no es un sabor. Pregunta de examen de no sé qué semestre, pero fue pregunta de examen. Oh, ¿Ya? Esa es pregunta de examen, ¿Qué sea pregunta? ¿Qué sea pregunta? Entonces, no es un sabor, es una irritación. Claro, la gente que come mucho ají tiene en esencia un toquecito de sadismo, ¿no? Porque les gusta, o masoquismo sería en ello, ¿no? El umami es el sabor a la carne. La carne tiene una característica muy especial, así como lo tiene el ácido, el salado, y se detecta justamente por esas partículas especiales. Y alguien logró descubrir cuáles eran esos componentes de la carne que le daban ese sabor particular. Y es el glutamato. El glutamato. Le echan el ginomoto a sus comidas. El ginomoto es justamente el glutamato que da el sabor a carne. Ustedes a un estofado de carne le echan un poquito y se acentúa más el sabor. Hasta le pueden sacar la carne y dejar lo que hay ahí y van a seguir sintiendo el sabor a carne, ¿no? El umami. Veamos este casito así sencillo: mujer de 63 años, hipertensa, con dolor epigástrico postprandial. ¿Qué significa postprandial? Después de la comida, ¿no? Sobre todo al mediodía, o sea, en el almuerzo. Flatulencias y digestión pesada. ¿Qué significan flatulencias? Gases. Gases, ¿no? Suelen comportarse como pediatras, ¿no? Examen bucal. Salud. En el examen bucal encontramos a la paciente edéntula. ¿Qué significa eso? Sin dientes, efectivamente, pero parcial. Tiene unos cuantos dientecitos por ahí. Faltan todos los premolares y los molares. ¿Qué función tienen los molares y los premolares? Triturar grano, ¿no? Compactar, partir. Extraídos en 3 años por caries, sin prótesis, y refiere no poder masticar bien y siente boca seca. En la palpación de los bordes de las encías se notan los alveolos conservados, no hay signos de inflamación ni de reabsorción. ¿Cómo se relaciona la pérdida dentaria con la eficacia de masticación y la formación de bolo alimenticio? ¿Es sencillo o no? ¿Cómo se relaciona? Pregunta examen oral. Pero más rápido. Claro, imagínate, si tú estás moliendo el alimento, ¿qué logras con eso? Que se fraccione. Entonces, el área total que tenía ese alimento ahora se va a multiplicar varias veces porque lo has dividido en pedacitos, ¿no? Y al tener mayor área el alimento total, tiene más contacto con la saliva y por lo tanto se inicia mejor la digestión. Imagínense que ustedes sean un bolo de un pan, ¿ya? Y este sería el filo del bolo, y yo no lo mastico, me lo pongo en la boca. La saliva va a llegar y va a humedecer este lado, este lado, este lado. ¿Usted cree que lo humedezca el centro? No es cierto. Pero ¿qué pasa si mi premolar lo aplasta y lo divide en 2 partes? Y por acá me sigue la saliva. ¿La saliva dónde se va a mezclar? Ustedes. Ya entró en contacto con el bolo. Y si vienes y con la lengua mueves el bolo y vuelves a partir por aquí, entonces la saliva va a venir por aquí y va a empezar a contactar a los demás. Entonces, mientras más veces se fraccione el bolo, mayor contacto con saliva. Y al tener mayor contacto, pues las enzimas van a hacer su efecto. Se van a poner más pequeñitas y van a poder estimular todos los receptores, ¿verdad? Entonces se saborea mejor, se digiere mejor y se aprovecha mejor el nutriente. Ese es el problema que tiene el paciente al no poder masticar. Segundo, ¿por qué la celostomía agrava el cuadro digestivo de este paciente? ¿Qué cosa es la celostomía? Yo conocí a una alumna que era así, bonita como tú, y salió jalada. No sé por qué. Quizás sea un trauma, ¿no?
Vamos a descubrirlo este semestre, a ver si es algo repetitivo o fue casual de repente, ¿no? Sí, porque se distraía mucho. Ya les he dado 2 hijas ya. En la celostomía, ¿qué cosa es la celostomía? No producir saliva. No producir saliva. No hay producción de saliva, la boca está seca, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta placentita? Boca seca. Entonces, imagínense, ya, a duras penas, con mis 3 dientecitos, con mi lengua y me decía, logré partir el bolo. Pero no hay saliva que se mezcle. Igual no tenemos la digestión óptima. ¿Cuál sería la fisiopatología que conecta la masticación con la deficiencia de saliva? Y la dispepsia, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente dice que tiene digestión pesada. ¿Qué cosa es digestión pesada? Que demora en digerirse. Que demore en digerir. Comen y tienen ahí la barriga llena. Ya llegó el lunch y siguen llenos todavía. Llega la cena, no, dame poquito porque todavía sigo lleno, ¿no? ¿Qué pasó? El estómago está trabajando más. ¿Y trabaja más por qué? Porque no está masticando y se segrega. Alguien no hizo su trabajo, ¿no? No hay dientes, no hay saliva, todo lo tiene que hacer el estómago. Esa es una de las razones por las que esta paciente tiene una mala alimentación. Como resumen del flujo salival, no olviden esto, la boca, ¿qué va a hacer? Como decía, espedacear, partir, dividir, romper, cortar, triturar, arrancar los alimentos, fragmentar los alimentos y mezclarlos con las enzimas salivales. La glándula salival tiene este volumen, entre 500 y 1500 mililitros por día. No podemos decir, si yo les pregunto cuál es el volumen de saliva que se produce al día, y ustedes me dicen 1500, es sí y es no. Es sí y es no. Porque puede que no estés en ese valor, a menos que se sobreestimula. Tienes un rango, ¿no? Dime. ¿Un paciente con celostomía cuánto produce? Puede, menos de 500, de hecho. Puede estar en 100, 50. Es mucho menos. Este rango te permite justamente clasificar al paciente, ¿no? Un paciente que no secreta saliva va a tener menos de 500. Y un paciente que tiene cialorrea, mucha producción, produce más de 1500. Y ese tiene problemas. ¿La saliva qué componente tenía? ¿Qué electrolito tenía la saliva? Primero hay que descubrir la causa. ¿Qué es lo que está provocando la celostomía? ¿Es un Sjögren? ¿Es autoinmune? Tenemos que bloquear la inmunidad para que no se siga distribuyendo la glándula. Pero ¿qué pasa si ya la destruyó? Solamente darle saliva artificial. Así como hay lágrimas artificiales, hay salivas artificiales. Siempre va a tener eso. Hasta el momento la ciencia no ha encontrado una cura para eso. Todavía no hay trasplante de glándula. Debería ser posible, ¿no? También recordar esta función digestiva de los carbohidratos y los lípidos se inicia en la boca. Por acá la masticación depende de los músculos masticatorios y de los 4 tipos de dientes. Ya ustedes saben la función del incisivo y del canino. El canino es arrancar, el incisivo es cortar. Entonces todas las piezas dentarias son importantes, no las menosprecien. Hace algunas décadas, mi abuelo me contaba, por si acaso, ¿no? Mi abuelo me contaba que se puso de moda las prótesis. La gente quería prótesis porque se veían bonitas, parejitas los dientes, nada chueco. Entonces empezaban a extraerse los dientes. Sanos o enfermos se los extraían para ponerse su prótesis. Bonitos ahí, ¿no? Sonreían bonitos, ¿no? Pero es un gran error porque las prótesis, primero, se gastan. No es como el diente natural, que dura mucho tiempo. Segundo, no tiene la misma resistencia. Tercero, cuando interactúa con los alimentos, suele meterse entre la encía y la prótesis y eso molesta, fastidia. Al final, muchos se arrepintieron de eso y generó toda una ola de críticas hacia los dentistas que hacían eso, porque la premisa del odontólogo la premisa es preservar el diente hasta donde se pueda. Por eso existen las endodoncias y todo, ¿no? La saliva protege toda la cavidad bucal en general y es una herramienta diagnóstica emergente. Emergente porque aún no se usa como debería, quizás porque hay otros exámenes que son bastante útiles. Preguntas que les dejo para que ustedes lo repasen. Les aseguro que las respuestas a estas preguntas están en esta PPT.
Si no los encuentran, me avisan para hacerles ese examen. ¿Qué pasa con el esófago? ¿Qué función tiene el esófago? Ya me habían adelantado, ¿no? Que permite El paso de los el alimentos. paso, el paso. Uno diría, pues es un ocioso, no es un túnel nomás donde pasa toda la comida y ya. Vean ustedes, un paciente joven refiere que al tragar alimentos sólidos siente que el bolo se detiene retroesternalmente, se para ahí un ratito, ¿no? Y durante varios segundos antes de continuar su descenso no presenta dolor torácico ni pérdida de peso. Es decir, significa que su alimentación está llegando a su destino, pero tiene esa sensación de que come y se queda ahí, ¿no? Y seguro que ustedes han escuchado a alguien en casa, un familiar que también dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo siento que me queda acá? Yo lo escucho mucho en mujeres jóvenes cuando tienen que tomar un medicamento. Siento que la pastilla se me ha quedado acá, que no pasa la pastilla, ¿no? Es una sensación. Ahora, ¿será posible eso? ¿La pastilla cuánto mide? ¿8 milímetros? ¿10 milímetros? ¿El esófago cuánto mide? 2 centímetros de ancho, 2.5 centímetros de ancho. Difícil que se quede atorado, ¿no? A menos que haya una... Se podría quedar pegado a la pared. Puede ser, pero vamos a ver que el esófago evita eso. O también que raspe un poco la pared y pues todo el polvo de la pastilla que se queda ahí por un momento. Que se deshaga, ¿no? Sí, eso pasa. Y les adelanto, por ejemplo, ustedes van a encontrar que hay gente que les dan una recetita, le dicen, tome esta pastillita, y dicen, no, de repente es mucho, me choca, lo pago, y se toman esta, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas las pastillas tienen un gastrofilm que los envuelve, una especie de gelatina que los envuelve, ¿para qué? Para que el contenido no se deshaga en su camino al estómago y para que pueda absorberse en el duodeno la mayor veces, ¿no? Y es más, algunas que son encapsuladas, esa capsulita, ese plastiquito, resiste la acidez del estómago. Llega hasta el píloro y ahí se abre y en sí pasan las moléculas para ser absorbidas en el duodeno. En algunos casos se absorbe en el mismo estómago. Pero la cubierta, conocida como cubierta entérica, es justamente para eso, para asegurar que no se abra acá ni acá ni acá. Ahora les pregunto, ¿alguna vez han tomado paracetamol? ¿Qué pasa cuando tomas paracetamol? ¿Te amargó? ¿Sí? Sientes que si lo metes a la boca y te demoras en el vasito ya te está amargando la boca, se está deshaciendo, ¿no? Esa es la desventaja del genérico. ¿Alguien ha tomado Panadol? ¿Le pasó lo mismo? No suele pasar lo mismo. El paracetamol es de marca. Es más caro que el paracetamol. El Panadol es más caro. No es mucho más caro, pero es más caro. Pero este tiene la cubierta. Tú lo tomas y llega directamente. Así es que mucho cuidado con partir las pastillas. ¿En qué casos podríamos partir una pastilla para que pueda pasar libremente a su objetivo? Si es que la pastilla es ranurada. Ranurada, o sea, si tiene una marquita. ¿Has visto que las pastillas son lisitas y ellas tienen marquitas? Ya, si la pastilla tiene una marquita, esa se puede partir. Pero hay paracetamoles que tienen ranura y paracetamoles que no. Esa la puedes partir, porque el laboratorio ya lo preparó para eso. Pero si no tiene esas ranuras, no te garantiza ni la concentración homogénea, ni que dure el trayecto hacia el estómago para ser absorbido. Entonces, doctor, ¿no es recomendable hacer polvito las pastillas y tomarlas? No garantizas que llegue la dosis a donde debe llegar. ¿No? Por más que el esófago va a intentar limpiarlo, son moléculas pequeñitas, se van a quedar impregnadas ahí y no vas a tener el provecho. Entonces, las cápsulas pasa lo mismo. Como anécdota, yo durante el serum me invitaron a hacer una atención en una mina, ¿ya? Y en una mina hay un técnico que atiende a los pacientes así de emergencia, y le pregunto a los trabajadores, había muchos pacientes con faringitis, con tos, con rinorrea por el frío, esa altura, unos 5.000 metros. Y estos pacientes, yo le preguntaba, ¿y has tomado algo? ¿Te han dado un... Sí, el doctor me ha dado unas pastillitas. ¿Cómo se llaman? No sé, doctor, pero son así chiquititas. Así chiquititas, digo. ¿Así? ¿No será así? No, así chiquititas. Qué raro, tan pequeñitas no puede ser. Entonces, pregunto a otro y dice también. Yo también. Y bueno, termina la atención y después a la hora de la cena, ya me pongo a conversar con algunos de ellos
Y me dicen que lo que hacía este señor era, ¿conocen el Dayflu? ¿El qué? El Dayflu, ¿Typhoon? estas capsulitas para la gripe, ¿no? Ya. Tiene la cápsula en su interior tiene bolitas. Ya. ¿Qué hacía este señor para que alcance? Destapaba la cápsula y les daba una bolita. Es un buen médico. Jarabe para la tos, dice que los ponía todo en fila, una cucharada cada uno. Ya, vete, para que le alcance. Obviamente no estaba tratando nada, ¿no? El que se sanaba por pura milagro o maravilla de su propio cuerpo, ¿no? Su apelativo era Dr. Mengele. ¿Por qué? ¿Saben quién era Mengele? ¿No escucháis de Mengele? Historia de medicina. Mengele era el médico de los nazis encargado de su centro de experimentación en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. El que hizo Elementos Prohibidos, el libro de anatomía prohibido. Exacto. Él hizo investigaciones. Esta investigación que les conté de las mujeres que daban de lactar, que le daban 500 calorías, 1000 calorías, 1500, eso que hizo. ¿No? Estudió mellizos, gemelos, aplicaba corriente eléctrica a un mellizo para ver si el otro le dolía, cosas como esas, alucinantes, totalmente enfermo, pero bueno, científicamente algunos de repente los usaban, ¿no? No sirve. Entonces, ¿qué segmento del esófago podría estar fallando y qué tipo de actividad motora explicaría el retraso del bolo? Es a nivel retroesternal, que hay en el... ¿Cuál es el único órgano del sistema digestivo que está en el esterno, en el tórax? El esófago es el único. Entonces, si es la deglución, tiene que ser el esófago. ¿Y cuál será? ¿Será la porción proximal o la porción distal? Proximal. Sí. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo. Siente que el bolo se detiene retroesternalmente. Pero ¿es el problema del esófago o el problema de que no mastica? La sensación está en el esófago, ahí ha llegado, ahí se ha detenido. Partimos del supuesto de que si los traga es porque es un alimento que está listo para tragar, ¿no? Tú conoces cuándo ya está listo para tragar, ¿cierto? Masticas, si estás apurado lo pasas y pasa. En este caso él siente el aturo aquí. Ahora, la pregunta, me refiero si es proximal o distal, es porque no es lo mismo que esté aquí a que esté aquí. Diferente tipo de músculo. Por supuesto, ¿no? Acá estaría el músculo escapular, músculo esquelético. Que tiene su brazo. Y aquí está el esfínter esofágico superior. Si fuese aquí, estaría cerrado, se atoraría acá, ¿no? Pero no, se ha relajado, ha funcionado. ¿Quién está funcionando? El mixto o el liso, cualquiera de los dos que esté en esa zona, ¿no? Porque por acá va disminuyendo el músculo esquelético y va aumentando el liso, hasta que desaparece el esquelético y se queda solamente el liso. En alguno de esos trayectos está bien mal. Cuando yo tomo pastillas, a veces siento que se me queda. ¿Por qué? De repente no hay suficiente. Mira, a ver, en anatomía, ¿qué te han enseñado con relación a la glotis? ¿Cómo se articula la glotis con la tráquea? ¿Hay ligamentos allí? ¿Te han enseñado o has visto lo que es la vallécula? La vallécula. La glotis se tapa la tráquea y forma unas pequeñas tiras de fibrosas que forman una especie de sábana. Es como que si yo estuviera tensionando así la glotis. Así la glotis. Se cae y la tensiono, se forma una cavidad aquí. Entonces cuando degluto, ¿qué pasa con la glotis? Cae, ¿verdad? Y la pastilla llega. Y si eres piña y se metió aquí, se va a quedar acá un buen rato. Eso es anatomía, ¿no? O sea, función. Ahora, ¿qué hacemos para evitar eso? Bastante agua, ¿no? Eso que ven en las películas de que agarra la pasita, su frasquito, listo y se van, eso no hagan, ¿no? Tómenlo con un agua, que pase, que limpie el esófago, que circule, que transite.
Hay fármacos que están diseñados para absorberse sublingual, pero no todos. No todos tienen esa capacidad. ¿Qué cosa es lo que hace que se absorba en la lengua o se absorba en el estómago? El excipiente. El excipiente. La sustancia que envuelve todo el fármaco. Por ejemplo, ¿cómo? Los medicamentos no es diferente la pastilla de la cápsula, porque una pastilla es polvo comprimido, en cambio la cápsula es plástico y adentro hay polvito. A ver, en términos generales, pastilla es cualquier cosa que uses como fármaco. Ahora, las pastillas pueden ser comprimidos, tabletas, cápsulas blandas, cápsulas duras, tienen varias presentaciones. En el caso de las sublinguales suelen ser tabletas sublinguales. El excipiente, imagínate, una tableta sublingual muy conocida es la de ketorolaco, un analgésico, un ácido de 5 miligramos. Ahora imagínate, esa tabletita tiene más o menos unos 6 milímetros de diámetro y el fármaco pesa solo 5 miligramos. ¿Qué cosa tiene el resto? La tabletita es grandecita y solamente 5 miligramos del fármaco. ¿Y el resto qué es? Si tú pesas esa tableta, por lo menos pesará medio gramo. 500 miligramos. 5 es del fármaco y el resto, excipientes. Talcos, vehículos, preservantes que sirven del vehículo para que el medicamento pueda seguir su tránsito. Entonces, ese excipiente es el que determina si se absorbe aquí o se absorbe aquí. Entonces, medicamentos que se han hecho para absorberse en el estómago no siempre va a funcionar en el estómago. Digo no siempre porque hay un par que sí funciona, pero que ya es criollada peruana, ¿no? Entonces, recordar que esto puede ocurrir porque a nivel del esófago, el cuerpo del esófago, esos 25 centímetros del esófago, van a asegurar el paso de bolo hacia el estómago a través de algunos movimientos en particular. Importante, la velocidad de la onda de movimiento del esófago no es constante en los tres niveles. En la primera porción, segunda y tercera porción. Vamos a ver eso ahora con mayor detalle. Las velocidades cambian, por eso es que uno puede sentir que pasa rápido acá, se detiene un poquito y pasa más rápido acá. Cada vez que nosotros deglutimos, el esfínter esofágico inferior se abre. Y esa abertura es independiente de lo que deglutamos. Yo degluto mi saliva y ya se abrió. Yo tomo un poquito de agua y ya se abrió. Como un trozo de carne y ya se abrió. Cualquier cosa que genere una deglución va a bajar el esfínter. Por eso mucho cuidado estar jugando mientras comes. Sobre todo en los niños. ¿Qué pasa si el niño suelen hacerle, ¿no? Tirarlos al niño arriba, hacerle sus vueltitas, ¿verdad? Y al niño ha comido. El niño en ese juego, ¿qué va a hacer? Va a deglutir su saliva. Mientras deglute, su esfínter se abre. Y si está en esos movimientos, ¿qué va a pasar con el contenido gástrico? Se va a meter al esófago y lo va a irritar y en el peor de los casos va a vomitar, ¿no? Mucho cuidado con ese detalle, ¿no? Así que no tiren a sus hijos. Al nieto sí. Este principio es interesante. El esófago nunca está lleno. Todo lo que entra al esófago va a hacer todo lo posible para que llegue al estómago. No se va a quedar con nada. ¿Sí? Longitudes promedios, el número de glándulas. Miren, gracias a estas glándulas es que el esófago puede deslizar como un tobogán los alimentos que transitan por allí y recordar sus 4 capas estructurales que vamos a repasar en un momento. El objetivo de su movilización es básicamente un efecto mecánico de transporte. Todo el contenido va hacia el estómago y lo otro es que cuando hace este movimiento evita siempre hacer el movimiento contrario. O sea, siempre avanza, nunca es retrógrado. Y lo otro es que cuando el estómago quiere expulsar, el esfínter esofágico inferior se mantiene cerrado hasta un límite. El objetivo, para lograr esto, ¿qué hace el esófago? Tiene que lograr que el tono del esfínter esofágico inferior
sea mayor que la presión del estómago. Más o menos está en 20. Si esta presión es mayor, se va bien. Y eso te genera pues esta enfermedad llamada ERGE, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La comida regresa porque el tono se abre. Ahora, hay situaciones donde ese tono se abre más, por ejemplo, con la ingesta de dulces, con la ingesta de licor, café. Ahora vamos a ver eso. Por eso que sentimos como ese como que bombeo, tipo que cuando uno quiere vomitar. Un ardorcito que tiene por acá es el preámbulo al vómito cuando tienes mucha presión alta, ¿no? Esos que se van al banquete y quieren sacar el impuesto y el trasimpuesto y el recontraimpuesto y comen, aumentan presión abdominal. ¿Recuerdan la primera clase? Decíamos, ¿por qué comemos y no vomitamos? Una de las razones es porque el esfínter esofágico inferior nos está ayudando. Su tono evita que la comida regrese. Pero llega un momento en el que comemos y la presión acá es mucho mayor que esta. Entonces regresa. Y empieza a tener regurgitaciones, pirosis. Para la función del esófago reconocemos tres áreas importantes, tres estructuras. El esfínter esofágico superior, ya saben ustedes que está formado por un músculo estriado, en este caso el criptofaringio. El esófago, el cuerpo del esófago propiamente, y abajo el esfínter esofágico inferior. Estos tres elementos son los que van a jugar, entre comillas, para hacer el paso unidireccional de los alimentos. Importante aquí, el tono de contracción es alto en reposo. Mientras yo no degluta, este esfínter está cerrado. Por eso que puedo respirar tranquilamente. En la deglución se abre junto con el inferior. El cuerpo está siempre colapsado. O sea, no es un tubo abierto, sino es un tubo virtual. Está plegado, cerradito. Como las mangueras estas plegables. ¿Cómo? Claro, cuando está lleno, ¿no? Cuando está lleno. Cuando está vacío, hace unos movimientos distintos a los peristálticos para lograr limpiar. Ahora vamos a ver ese detalle. Pero es importante recordar esto, ¿no? El músculo estirado y el músculo liso en la fisiología del cuerpo. Y por acá, el esfínter esofágico inferior, cuyo tono, y es importante, si este es músculo estriado, el tono depende de cierta manera de la voluntad, ¿verdad? Nosotros lo regulamos. Pero en este caso, el esfínter esofágico inferior, el tono es miogénico. ¿Qué significa eso? Que el propio músculo marca su tono. No necesita de un nervio, no necesita de una hormona para tener este tono. Y este tono miogénico es el que permite o garantiza que la comida no regrese. Entonces el propio músculo, el que se automanda, digamos así, se ordena para que mantenga esta gradiente. Y más o menos es de 20, ¿no? Pero eso sí, cuando se relaja este músculo, cuando siente distensión. Cuando llega el bolo y se distiende, el músculo detecta la distensión y se relaja y permite el paso de la comida. Doctor, ¿y a qué se refiere exactamente con tono? No es fiesta, es la dureza del músculo, el nivel de contracción del músculo. Podemos conceptualizar al músculo en dos momentos opuestos: súper contraído o recontra relajado. El tono es el intermedio. Por ejemplo, en el caso del músculo esquelético, yo estoy de pie aquí. ¿Ustedes dirían que mis músculos están trabajando? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿son conscientes? Por ejemplo, hasta antes que yo le haga esta pregunta, ¿tú dirías que tu músculo trapecio está trabajando? Pensarías que no. Mientras no eres consciente, pero sin embargo sí está trabajando, porque gracias a él tu cabecita está sostenida, no se cae. ¿Eso qué significa? Que algo está logrando que ese músculo tenga un tono basal, un nivel de contracción básico. Sobre ese tono, ella se puede relajar o se puede poner más dura como para que no le empuje la cabeza, ¿no? Ese es el tono. En el caso del músculo liso, del tubo digestivo, también tiene un tono basal, que es a partir del cual puede aumentar las contracciones. ¿Y quién da el tono? ¿Recuerdan? Lo dijimos la vez pasada en principio general de la motilidad.
Kinder tono, las células intersticiales de Cajal, ¿no? ¿A través de qué? De las ondas lentas, ¿no? Las ondas lentas. Bien. Veamos uno por uno. El esfínter esofágico superior, vean ustedes, este es más o menos un corte transversal de lo que sería el esófago. Acá tenemos atrás, aquí tenemos adelante. Ahora, el músculo, el picofaringio, viene en este sentido. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, ¿qué va a hacer? Va a empujar esto hacia atrás. Entonces, el esófago no va a estar cerrado como una bolsa de tabaco, sino va a estar comprimido, aplastado. La presión de adelante hacia atrás es mayor que de un lado a otro. Siempre va a estar así. Cuando ustedes vean en el cadáver, van a ver que el esófago está comprimido, está aplastado de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Este picofaringio, por ser un músculo esquelético, voluntario, tiene un control vagal. El vago lo regula. Es un sistema autónomo que garantiza que ese músculo, sin que pensemos, se relaje o se cierre. Eso garantiza su efectividad. Y más o menos para que tengan una idea, ese esfínter, si lo medimos de aquí hacia abajo, tiene 1 centímetro de peso, de ancho. Así es que es como un cinturón, como una correa. Decíamos que como es una presión de adelante hacia atrás, entonces va a ser una presión asimétrica, ¿no? De estos lados no va a tener mucha presión, solamente de estos. Y lo otro es que las vías eferentes, las que llevan información para la contracción, van a través del vago también, y parte de esa presión con la que se ejerce el cierre del esfínter es gracias a que ese tejido tiene también fibras elásticas, ¿no? Un hecho importante y característico de este esfínter es que siempre se sincroniza con la respiración, específicamente al inspirar. Cuando inspiramos, se cierra. Cuando expiramos, se abre. Por eso, cuando estamos comiendo y nos cuentan un chiste, nos atoramos, ¿no? La risa es inspiratoria o expiratoria. Inspiratoria, ¿no? ¿Expiratoria? Expiratoria. Todo el lenguaje es expiratorio. Y si estamos expirando, ¿cómo estará el esfínter esofágico superior? Se abre, abierto. Cerrado. Estamos respirando, estamos botando el aire. Está cerrado. Pero en ese momento estoy comiendo y degluto. Se abre, ¿no es cierto? Se abre. Y en ese momento yo expiré para reírme. Y luego de expirar, fisiológicamente, ¿qué tengo que hacer? Inspirar. Inspirar, pues recorrer mi aire, si no me ahogo. Entonces, me reí, y justo pasa el bolo. Y se mete un pedacito a la tráquea y viene todo el atragantamiento, ¿no? Sí, así es que ríanse primero y después coman. ¿Qué pasa con el cuerpo? Recuerden las 4 capas que tiene. Aquí en la submucosa lo importante es esto, ¿no? Esas 800 glándulas aproximadamente que tienen, que permiten una lubricación, permiten una secreción constante para que el bolo pueda pasar tranquilamente. En este caso hablamos del kilo, ¿no? El kilo. De la boca hacia abajo, kilo, ¿cierto? Llega acá, se convierte en kilo, ¿verdad? La capa muscular interna y longitudinal externa, que es la misma forma de presentación que tiene en el intestino, solo que con estas variantes. Hay una porción netamente estriada, una porción mixta y una porción lisa. Este autor, por ejemplo, miren, grafica la gradiente de músculos de esta manera. Esto sería la parte superior, puro músculo estriado, y esta es la parte inferior, puro músculo liso. Y miren cómo se van imbrincando en ciertas zonas ambos músculos, ¿no? Y la adventicia, en este caso, reemplaza a la serosa, ¿no? No hay serosa en ese nivel. Y acá nos estaría faltando un adornito que tiene el esófago en su trayecto torácico. ¿Recuerdan en anatomía qué cosa rodea, qué cosa adorna el esófago en todo su camino? ¿Recuerdan ustedes a los arbolitos de Navidad le ponen lucecitas alrededor, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente a las lucecitas en el esófago? El plexo esofágico. El plexo esofágico. ¿Y quién lo forma?
El vago. El vago derecho y el vago izquierdo, ¿no es cierto? El derecho y el izquierdo, el derecho y el izquierdo, que bajan por aquí y aquí se abren, se ramifican y forman una malla y rodea todo, y ese es el plexo. Y luego cuando ingresan al estómago, al abdomen, se vuelven a juntar, pero ya con una variante. Derecho, izquierdo, este se va para adelante, este se va para atrás, ¿cierto? Y ahora, el tercer segmento, el esfínter esofágico inferior, les decía, el tono es de 20. ¿Saben? Medir el tono del esfínter esofágico es muy difícil. Bueno, era muy difícil hasta hace, ¿cuánto? 10 años, 10, 12 años. En el Perú no se hacía. No se hacía medición del tono como debería hacerse. Hasta que se compraron unos equipos carísimos, que solamente los tenía en el Perú, Amenara, Revaliati y el Sabogal. Y lo gracioso era que llegaron los equipos y nadie sabía usarlos. Nadie sabía usarlos. El equipo se compró con un compromiso de capacitación por parte de los fabricantes. Pero la capacitación era en Japón y era en inglés. Y no todos hablan el inglés fluido, sobre todo a ese nivel técnico, como para entenderlo. Así es que esperar encontrar un gastroenterólogo que sepa muy bien inglés y tenga disposición de viajar a Japón era muy complicado. Así que tomó mucho tiempo, se logró conseguir unos cuantos, se enviaron y luego cuando regresaron ellos capacitaron al resto, ¿no? Pero es importante esto porque nos permite diagnosticar justamente los reflujos gastroesofágicos y otra enfermedad contraria que se llama acalasia. En la acalasia el esfínter se cierra tanto que la comida no pasa. ¿Se imaginan ustedes comer y que no llegue al estómago? Y tengan que regresar todo. Tengo una paciente así, y cuando va a la consulta, lo típico de ella es que está en la salita de espera, y por pronto se para y hace. Ella siempre está sorprendente. Para ver si con la migración pasa un poquito, ¿no? Pero la única forma es meterle un balón y dilatarlo para que pueda pasar. Y la dilatación a veces dura unos meses, a veces dura semanas, dependiendo de lo que ella come. Pero es bien complicada la vida, ¿sí? Entonces, en el esfínter esofágico inferior hay que tomar primero un concepto importante. Este esfínter no es un esfínter propiamente dicho. Anatómicamente no es un esfínter como lo son, por ejemplo, el anal o el esofágico superior. Es un esfínter funcional. ¿Qué significa? Que hay estructuras en esa zona que se contraen y hacen las veces de un esfínter, pero no son propiamente un esfínter. Por eso se conoce como un esfínter funcional. Y tiene que ver con esta unión entre el cardias y entre el esófago y el estómago. Y la sinonimia es esa, ¿no? La cardias o unión esófago-gástrica o gastroesofágica. Son las sinonimias. Miren, la capa muscular en esa zona se va a, digamos, hipertrofiar alcanzando más o menos 3 centímetros de grosor. Y eso es lo que hace que cuando se contraiga con tanta fuerza que hacen las veces de un esfínter, limitando el paso de los alimentos hacia arriba, ¿no? En este límite, en este mismo segmento, hay el cambio entre la mucosa del esófago y la mucosa del estómago. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Polisacarídeo, No no queratinizado, queratinizado. ¿verdad? Y el estómago Cilíndrico. monoestratificado, ¿verdad? Monoestratificado. Cuando hay mucho reflujo, cuando el ácido sube muchas veces al esófago, el esófago tiene que cambiar su epitelio para protegerse, se queratiniza. A eso lo conocemos como metaplasia. Y es un signo para saber que hay un reflujo crónico que está dañando al paciente, ¿no? Eso lo hacemos con endoscopía. Un detalle más, el tono de reposo de este esfínter es biogénico, como ya hemos mencionado, y básicamente está dado por las fibras circulares. ¿Recuerdan? Fibra longitudinal, fibra circular. Las circulares son las que se sienten, ¿no? Y está mediada por estos mensajeros, el calcio, activadas por la fosfolipasa C, que tiene los receptores,
lanza el mensajero. En este esquema vemos nosotros el límite entre la mucosa gástrica y la mucosa escamosa, ¿no? La famosa línea Z. La línea Z que está justo al centro del esfínter y marca el cambio del epitelio poliestratificado del esófago y del estómago. No hablamos de la línea Z del músculo. El sarcómero tiene una línea Z también, no hablamos de eso. Hay forma de indicarle la clave. ¿Alguien ha tenido algún vómito recientemente? ¿Sí? ¿Cuál fue la sensación después del vómito? Mucho dolor, sin alivio, Estamos acá, ¿no? Tipo ardor sobre todo. Sí, ardor. Es el ácido que está dañando la zona, ¿no? Está quemando. Ahora, sería bueno que todos tengan experiencia. Aprovechen que están jóvenes ahora, pero se quedan mayores. Dicen las frases célebres, el médico que solo medicina sabe ni medicina sabe, ¿no? Y tiene mucha razón porque lo que hacemos con nuestros pacientes en el día a día es vincular su conducta del día a día con la patología para decirles esto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Debes comer de otra manera, debes hacer ejercicio de otra manera para que no incurras en patología. Y eso significa estar con ellos al día en las cosas del día a día, ¿no? Por ejemplo, un día me preguntaron, hay un paciente que tenía justamente dispepsia y me pregunta, doctor, ¿y puedo comer tuna roja? Para empezar, yo no como tuna. Preguntas así medias raras, ¿no? ¿Cómo responderles si no sé? Simplemente. Pero deberíamos tener, digamos, más contacto para tener más bagaje cultural y poder responder este tipo de preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo se controla el esófago? ¿Cuáles son los órganos que controlan, que lo regulan? Bueno, básicamente tiene dos vías, una excitatoria y una inhibitoria. La excitatoria es básicamente colinérgica, por lo tanto es el sistema nervioso, el parasimpático, y la vía inhibitoria o litérgica a través del del óxido nítrico, y aquí intervienen estas celulitas. ¿Cómo se llaman estas células? No adrenérgicas, no colinérgicas. ¿Y dónde están estas células? ¿Lo dijimos las veces pasadas? Todavía no he preguntado en examen eso. Las células no adrenérgicas, no colinérgicas son las células del sistema nervioso entérico. O sea, las células del sistema nervioso entérico básicamente notarán ahora que su función es inhibitoria. Por eso en el casito que vimos ese día, la ausencia de estos plexos de Auerbach hacían que, la ausencia del sistema nervioso entérico hacía que estuviera relajado constantemente, o contraído, porque no lo relaja, no hay inhibición, ¿no? Entonces, estas células del sistema nervioso entérico regulan más hacia abajo que hacia arriba, utilizan el intestino. Y mientras que la colinérgica es más estimuladora, y recuerden, a través de estos receptores, ¿no? M2 y M3. La atropina lo bloquea. Y la otra inervación, esta es la intrínseca, y la otra es la extrínseca, que viene pues por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Los nervios laringeos recurrentes en el esófago superior, que también trae fibras del vago, y el nervio vago propiamente, que va a todo el resto del esófago a través del plexo, ¿no? A través del plexo. ¿Por qué la ototomía cervical elimina la peristalsis en el músculo estriado, pero no en el liso?
¿Mm? Porque el liso tiene su propio patrón de movimiento. ¿Recuerdan las ondas en espiga? ¿Quién las producía? El propio músculo liso. Se puede mover por sí solo. Sobre las ondas lentas hacen un cambio en la polaridad y genera potencia de espiga y contracción. Entonces, el músculo se puede mover cuando se le da la gana porque se mueve. No necesita que haya el vago estimulándolo. Prueba de ello es que si cortamos el vago, el músculo se sigue moviendo, no con orden y no con una regularización de la intensidad. ¿Qué cosa hace el simpático y el parasimpático? Parasimpático estimula y el simpático deprime, ¿verdad? Inhibe. Entonces, gracias a eso, cuando el músculo se empieza a mover, el parasimpático y simpático le dicen, oye, no mucho, baja el ritmo, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Está llegando comida, muévete más rápido, no hay comida, muévete lento. Entonces, el que lo regula es el sistema nervioso autónomo. Mientras que el músculo, cuando siente que algo llega ahí y se estira, se va a contraer. Siempre se va a contraer, pero no con la ritmicidad ni la frecuencia que necesita, ¿no? Por eso es importante que existan todos estos niveles de control. La deglución, ya saben ustedes que tiene una fase voluntaria, pero que inmediatamente después de esa fase voluntaria se dispara un reflejo. El reflejo que hace que el resto de la comida siga avanzando hasta llegar al estómago. En la fase oral o voluntaria, la lengua y la contracción faríngea impulsan el borde hacia atrás. En la faringea, el velo palatino se cierra. ¿No? ¿Para qué? Para que al deglutir la comida no se vaya hacia arriba, hacia la nariz, se cierra la glotis y todo pasa directamente al esófago vía relajación del esfínter esofágico superior. Y en la fase esofágica se estimulan las ondas peristálticas y empieza a avanzar el alimento de cefálico a caudal o de oral a oral. Ya saben lo que es aboral, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque en el examen se me preguntan, ¿qué es el aboral? Ya, si les digo qué significa, les doy la respuesta. ¿Recuerdan? ¿Aboral? Aboral. Aboral. Es lo que está delante de la alimentación cuando se Se olvidaron ya. Boca, ano. Cefálico, caudal. Oral, aboral. Miren la velocidad. La velocidad de la onda peristáltica en términos generales, en promedio, miren, de 2 a 5 centímetros por segundo. Y relaja el esfínter por 6 a 8 segundos. ¿Cuántos centímetros tiene el esófago? 25. Vamos a ponerle 25. Si la onda viaja a 5, ¿cuántos segundos demora en pasar la comida aquí y acá? 5 segundos. ¿Y cuánto tiempo está abierta la compuerta acá? 6 a 8. Entonces sobrado. Sobrado para que pase. Pero ¿qué pasa si yo no mastico bien o me distraje? Se me pasó, me duele, está pasando. ¿Ustedes creen que en 6 segundos llegue? En 8 segundos llegue. Va a llegar y ya encontró cerrado. Y ahí viene la pirosis. Ahí viene la molestia. No pasa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué nos decían las abuelitas? Tómate agua. Al tomar agua, ¿qué estás haciendo? ¿Suavizando? No, estás Estás abriendo el esfínter. Les dije, el esfínter se abre con cualquier cosa que deglutas. Así, que simplemente deglutimos. Exacto. ¿Y eso? Ahí, pasa tu saliva y se abre. Entonces, el solo hecho de pasar la saliva también podría ayudar. Claro, estás deglutiendo la saliva. Pero no se lo cuenten a nadie. Entonces en la altura, ahí en el frío, que no puedes comer, haces esa defensa de la vida. ¿No? ¿Han escuchado hablar de chachar coca? Sí. ¿Ya? Dicen que ayuda mucho al albur y todo. Pero uno de los beneficios adicionales de chachar coca es que salivas mientras chachas la coca. Y mientras la salivación ocurre, hay deglución. ¿Y si hay deglución, qué pasa con el esfínter? Se abre. Más fácil para que baje la comida, para que digiera la comida, ¿no? Lo malo es que también la masticación y la salivación activan la secreción de ácido gástrico y favorece la gastritis. No la sienten porque la coca tiene silocaína, adormece el estómago y no sientes el ardor. Eso es lo malo. Acá está.
La relajación del epífisis del fondo inferior ocurre en el 100% de las degluciones. Cada vez que deglutas, vas a tener estrés. Y aquí está lo que le decía, ¿no? Miren, el tercio proximal, su velocidad promedio 3 por segundo, 3 centímetros. En el tercio medio 5 y en el tercio distal 2. ¿Dónde creen que se le atoró a este pacientito inicial el bolo? Él comió, sentía una molestia retroesternal que después pasaba. ¿Dónde creen que se le quedó? Tercio proximal. Cuando comenzamos la clase hablamos de un paciente que había deglutido y sentía una molestia retroesternal y luego ya pasó. Y decíamos que algo ha pasado con el bolo, se ha quedado en algún lugar. ¿Dónde creen que se haya quedado si ven ustedes esto? Puede ser en el proximal porque es más lento, pero miren, en el distal viaja más lento. En el distal viaja más lento, aquí viaja más rápido. ¿Cómo? No lo sentí porque es músculo liso. ¿Cómo que no? Si lo sientes. Si lo sientes. Si no, no te dolería el estómago cuando te llenas de gases. Cuando tienes un cólico. El dolor sí se percibe. La característica del dolor cambia. Es un dolor visceral, difuso, sordo, no localizable. El dolor somático es un dolor más puntual, preciso. Acá me duele. Por acá, acá todo. Esa es la diferencia. Entonces, en la inhibición de glutoria, si se repiten degluciones, miren, si se repite degluciones con intervalos menores de 5 segundos, la onda primaria, que es la que hace que se avance la comida, se detiene. ¿Y qué ocurre? Hay una respuesta refractaria hasta de 10 segundos, no responde en 10 segundos. O sea, ese pata que agarra y come como cachaco, come tan rápido, deglute tan rápido, que esa onda se va a parar. Se detiene. Y ahí viene la sensación de que se queda ahí. Y durante 10 segundos, ese esófago no se va a contraer. Hay una respuesta refractaria. Hasta que pasa ese tiempo, y luego pasa, y siente el alivio. Ah, ya. Como comer muy rápido, masticar, disfrutar, saborear. Eso también pasa cuando toman agua. Lo que te dice acá son degluciones. Así que sí. No importa si es comida, si es agua. Hagamos la prueba. Degluta su saliva 5 veces, a ver, porque ahí tengo un carro por si acaso para llevar a emergencia. No le gusta experimentar, ¿no? Escojamos a alguien para uno suficiente, no como muestra. Para experimentar y a ver si realmente se produce una parálisis, una refracción del esófago. Entonces, ¿cómo se mueve el esófago? El esófago se mueve de 3 maneras. Una onda peristática primaria, secundaria y terciaria. Miren los disparadores. El disparador para la primaria es la deglución, que es lo que hemos venido hablando. Cada vez que uno deglute, el esófago se mueve y establece la onda primaria. ¿Qué finalidad tiene esta onda? Básicamente el transporte del bolo al estómago. Esta es la que es responsable de que baja el estómago y se puede originar en cualquier nivel del esófago. La velocidad de 2 a 5 centímetros por segundo. En cambio, la secundaria es disparada por la distensión del esófago. No necesitas una deglución. Necesitas solamente que haya algo que estire el esófago, ¿no? Entonces, una dilatación, un bolo muy amplio, muy grande, puede generar esa distensión y aumentar el movimiento secundario. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente limpiar. Limpia lo que haya quedado en la luz del esófago para que llegue al estómago. También se puede iniciar en cualquier punto y esto tiene una regulación por el propio músculo y también neurogénico local, o sea, el sistema nervioso entérico puede actuar a este nivel. Las mismas células del cajal pueden participar y lo regulan localmente. Y hay una tercera que también se genera con la deglución o también espontáneamente. El tema es que no se sabe para qué, o por lo menos no se encuentra una explicación cuál sería la función de esta onda contráctil, la terciaria, ¿no?
se sabe que son únicas, son aisladas, son segmentarias, o sea, no es que haya una contracción, se contrae aquí, luego aquí, por segmentos. Y suele ser más frecuente conforme avanzan los años. De ahí que muchos adultos mayores empiecen a quejarse de esa dificultad para tragar, comen más lento. Siento que esta comida está aquí. Bueno, porque estas ondas, al iniciarse en cualquier momento, en cualquier segmento, la primaria está avanzando y esta se cierra, no lo deja pasar, ¿no? Típico en el adulto, en los diabéticos, por ejemplo, los que tienen neuropatía diabética, suele pasar esto, ¿no? ¿Qué tipo de onda esperarías encontrar predominantemente en un paciente con un reflujo gastroesofágico crónico y por qué? A ver, ¿nos hay una respuesta? ¿Cuál de las tres? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. ¿Mm? A ver, Secundaria. ¿quiénes votan por la primaria? ¿Levante la mano? Nadie. ¿Secundaria? ¿Terciaria? Ya ves, te dije, ya está definido. Es secundaria. Es la secundaria. ¿Y por qué la secundaria? Porque apenas algo se distiende en el esófago ya. Regresa, extiende y genera el movimiento, ¿no es cierto? Por reflujo. Por la distinción. El que dispara, ¿qué es la distensión esofágica? Si regresó la comida, se va a distender y va a generar esa contracción. El esfínter esofágico inferior es el gran regulador, es responsable de muchas patologías. Hay fenómenos que aumentan su presión y otros que la disminuyen. Dentro de las que aumentan la presión están todas estas enzimas, estas moléculas, la gastrina, motilina, vasopresina. La gastrina es secretada por las células G, ¿verdad?, del estómago, por estímulo del proceso de digestión gástrica, la distensión. ¿Y eso por qué? Porque necesita que se cierre el esfínter para que pueda moler. Si no secretara la gastrina, esto se abre, se exprime y se va al duodeno, ¿no? Eso es lo importante de eso. Los agonistas, los fármacos colinérgicos, anticolinérgicos o colinérgicos y la metoclopramida. Estos sí son muy usados en farmacología, el famoso primperam. La metoclopramida se usa mucho como procinético, o sea, aumenta la contracción del tubo digestivo para que avance y cierra el esfínter esofágico inferior, le da más tono. Y las proteínas de la dieta. Cuando se come mucha carne, se come muchas proteínas, ese esfínter esofágico suele cerrarse con mayor razón. ¿Por qué? Porque las proteínas demoran más en digerir, va a estar más tiempo en el estómago y hay más riesgo de que regrese, ¿no?, de que haya reflujo. Por eso es que se decía, díganme si no sabe el organismo. Disminución de la presión cuando la secretina, el BIP o la progesterona aumenta. Miren este detalle. ¿Quién tiene más progesterona, hombre o mujer? ¿Quién tiene más progesterona? ¿La mujer menor de 9 años, la mujer de 15 años o la mujer de 25 años? 25. La de 25 años probablemente tenga más. ¿Y quién va a tener más progesterona? ¿La de 25 años o una embarazada? Embarazada. Una embarazada. Entonces, ¿qué pasa con la mujer embarazada? Se enteró que está embarazada. Le da la noticia al esposo, el esposo se maravilla, se jubila, lleno de felicidad, regocijo, algarabía. ¿Y qué hace? Se va a la tienda, le compra unos chocolatitos, se compra un vinito para celebrar, celebran con el vinito, se comen chocolatito y luego se ponen a ver su Netflix, comiendo canchita salada. 1 de la mañana, la mujer desesperada, emergencia, porque vomita y vomita y vomita y vomita. ¿Qué pasó? 3 factores que relajaron su esfínter: salado, dulce y alcohol. Más la progesterona, esa mujer no va a comer más. Puro reflujo, ¿no? Nunca junten eso. El óxido nítrico, los nitratos, la cafeína. Todo paciente que tiene reflujo, no cafeína.
No alcohol, no chocolate, no cigarrillos. Mire, chocolate, alcohol y progesterona en la mujer degenera todo eso. La grasa es la dieta. Mucha grasa relaja el esfínter. Así que si ustedes comen su fritura, hace un par de días fui a ver a mi suegra, ya tarde, y me dice, mira, no tengo nada para preguntarte, pero ahí tengo unas papitas y este frío con huevito. Ya, y me fui pues esas papitas a rebozar con huevos. Y lo comí, era como las 10 de la noche. Wow, en la casa, wow, fina. Yo creo que no eran las papitas, era la suegra. Algo me ha dado ahí, ¿no? Pero miren, el tema es este. La grasa es un factor que relaja. Entonces, si tienen un paciente que ya viene con molestias por ahí, sus reflujos, sus ardorcitos, pues díganle, sobre todo de noche, que no consuma ninguno de estos productos. De noche, ¿por qué? Porque si en la noche esto se relaja y yo me echo, todo va a regresar. Va a regresar. Y en algunos casos no regresa gran cantidad, regresa un poquito, se va llegando y se mete a la garganta y la irrita. Y en la mañana despiertas con un ardorcito en la garganta, una quemazón que te molesta. Y encima empiezas a tener un aliento cargado, le echas la culpa al hígado, pobre inocente víctima de sus malos pensamientos. No ha hecho nada del hígado que te eche una culpa. Te vas al médico que el hígado está mal, te haces tu perfil hepático con las puras y es solamente reflujo. Muy frecuente en jóvenes que toman al día siguiente esta cosas. Acá, esto ya lo dejo para sus tardes de regocijo, de descanso, de reposo, para que lo lean y memoricen. De aquí vienen por lo menos unas 5 preguntas. Sí. No sé si en este ciclo o en el otro, pero viene bien. Son las fijas. Claro. Acá están todos los que aumentan la presión y todos los que disminuyen la presión. De algunos de ellos hemos hablado. Mire lo que disminuye la presión, resalto esto, las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, sobre todo la E. ¿Quién inhibe la prostaglandina E? Hay un fármaco muy conocido. ¿Ves? Los AINE, pues, ¿no? Los A ver, dígame un AINE que conocen. Ibuprofeno. Otro. Diclofenaco. Otro. Ketorolaco. Otro. Naproxeno. Otro. La aspirina, la indometacina, el meloxicam. Meloxicam, también es un AINE. Un poquito más refinado, pero paciente con pirosis frecuente relata que sus síntomas empeoran después de tomar café, comer chocolate, fumar y beber alcohol en la cena. ¿Qué es? ¿Diagnóstico? Reflujo. Reflujo. ¿Por qué? Porque está relajando su esfínter esofágico inferior con estas sustancias. ¿No es cierto? Explica el mecanismo fisiopatológico común. Todos relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Qué recomendación no farmacológica se desprende directamente de esto? No consumir esos alimentos. Y sobre todo, juntos. La primera vez que fui a Cerún, el alcalde me dice, doctor, quiero ir al pueblito que no he visitado hace tiempo, ¿usted cree que me puede acompañar y hacer una campaña con los pacientes? Ya le digo, voy. Ya, doctor, lo recogemos a las 3 de la mañana. Ya no dormí, ¿no? Listo, con mi cajita de medicamentos y todo, llegaron a las 3, me recogieron. Doctor, vamos a pasar primero un ratito para tomar valor. ¿Qué será tomar valor? No sabemos. Llegamos a una esquinita de la plaza y había una tiendecita así, cerradita, entramos, leña prendida, una mesita de madera, artesanal, una teterita y había té. Uy, qué rico, qué calientito, ¿está bien? Estamos en altura. Y al costadito una botella con un líquido blanco, ¿no? Así es que mezclaron, olí, vi todo mi pasado. Es lo que ellos conocían como té piteado. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. El té piteado es un té caliente
ellos lo hacían con caña. Caña. Ahora, la caña, el alcohol es volátil, ¿verdad? El alcohol es volátil. Y si lo calientas, más volátil. Ya estás mareado. Bueno, pero eso fue suficiente para no comer todo el día porque tenía la comida que se me venía. Es el alcohol. Y si lo mezclas con todo eso, ni hablar, es peor. Entonces, ¿cuáles son las conexiones fisiológicas de acá? Lo que hemos conversado. Y el tabaco también. Entonces, una paciente o un paciente con reflujo gastroesofágico, porque se dilata el esfínter, no debemos darle nada que ayude a que se dilate, más bien que se cierre. Entonces, prohibimos esto. Así que ya saben, si por ahí viene un caso clínico con esto, claro que no va a venir café como café, pues, ¿no? Una bebida arábica, por ejemplo. ¿Qué es una bebida arábica? Ya no viene. Ya no viene. No. ¿Bebida arábica? Eructos vómitos. El eructo, ya saben qué es un reflujo gastroesofágico, ¿no? Pero es de gas. El eructo es de gas. El vómito es de contenido gástrico. Esa es la gran diferencia. Aquí hay relajación del esfínter esofágico inferior y el gas pasa hacia arriba y se va. En algunas culturas eructar está bien visto, ¿no? No eructar es una malcriadez. Después de comer, si eructas es bien tomado. Si no eructas significa que no te gustó la comida. Acá no es así, ¿no? Acá no es así. La relajación acá del esfínter esofágico inferior permite el paso del contenido del estómago al esófago. Y recuerden que el vómito siempre está precedido de náuseas. Vómito está precedido de náuseas si el problema es digestivo. Si no hay náuseas, el problema no es digestivo. El problema es cerebral. Los llamados vómitos explosivos. Esta es una interrelación entre la fisiología del esófago, el esfínter superior, el inferior, la liberación colinérgica, los reflejos de eructos, vómitos y el cuerpo, cómo tiene estos tres tipos de movimientos, ¿no? Para que fijen el concepto. Y finalmente ya que se los dejo para que ustedes... La primera. ¿Qué estructura evita el paso del aire hacia el esófago durante la inspiración? ¿Sí? ¿La primera? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Alguien que no comparte esa idea? Que hacia el esófago durante la respiración. ¿No es la vesícula? La vesícula. La glotis es la que lo tapa, pero la pregunta es, ¿qué estructura evita el paso de aire hacia el esófago? No hacia la tráquea. Hacia el esófago. Está bien. Pero me gusta verlo dudar, La contracción. Listo, para que lo repasen. Y finalmente, recuerden esto, el bolo, recuerdan el pacientito que comió el balón y el correspondido, cuál es el segmento y el tipo de onda involucrada. ¿Cuál era? El segmento inferior. La onda 2, ¿verdad? La onda 2. Y el segmento más probable, el inferior, ¿no? Porque ahí está recibiendo el reflujo. ¿Qué papel jugaría la inhibición de glutoria o una alteración del plexo miotérico? ¿Qué hace el plexo miotérico? ¿Dónde están las células y las células nerviosas del sistema nervioso entérico? Las no colinérgicas, las colinérgicas. Me parece sencilla, pero es fácil pensar. ¿Qué preguntarías al paciente para diferenciar un trastorno motor primario de uno secundario? ¿Sí, el glúteo? En el primario, ¿cuál es el que disparaba? La deglución. Y en el secundario, Cualquier distensión. distensión. Entonces, ¿usted siente el problema después de deglutir o cuando no ha deglutido? Cuando no ha deglutido, no. Secundario. Creo que sí van a hacer las preguntas. Listo, descansamos un ratito para comenzar con la otra.